El primero que nos va a dirigir la palabra, que es el que está junto a mí, es conocido casi por un tercio de los que están aquí, seguro, porque es el párroco suyo, es de Cieza, es el párroco de la Asunción de Cieza, José Antonio. Él es profesor también de Sagrada Escritura en el seminario, también en el Instituto Pontificio Juan Pablo II. No sé si estás de secretario allí, ¿no? Estoy de subdirector. De subdirector. El sueldo del mismo, vamos. O sea que... Y entonces pues lo invité para que nos pudiera hablar, sobre todo en esta mañana, como ahí pone el título de la conferencia, de las fuentes veterotestamentarias del Antiguo Testamento sobre la Eucaristía. Evidentemente la Eucaristía es instituida por Cristo, pero ¿habrá algo que nos haga a nosotros descubrir que ya estaba siendo anunciado o profetizado desde antiguo, ¿no? Pues bien, pues un poco sobre eso, o lo que él quiera, será lo que nos dirigirá la palabra en esta mañana. Pues ya le dejo a él que nos hable. Bueno, no sé al final qué es lo que diré ni por dónde saldré, porque esto siempre puede tirar por un sitio o por otro. ¿Se me oye o no? Porque para empezar yo tengo una voz muy rara. No sé qué va a salir al final. Yo más o menos tengo ideas que pueden ir saliendo, pero igual acaba saliendo otra cosa totalmente distinta. Ya veremos qué pasa. Lo ha dicho Antonio José, muy bien dicho. La Eucaristía la inventa Jesucristo, la instituye Jesucristo, con lo cual en el Antiguo Testamento no existe la Eucaristía, claro que no. Pero es que todo lo que hace Jesucristo ya venía preparado en el Antiguo Testamento. No se puede entender a Jesucristo si no entiendes toda la historia de salvación que hay detrás desde el momento de la creación. Claro, entonces, no, es imposible entenderlo. Hubo un momento en que un señor, creo que era siglo IV, y el tipo creo que se llamaba Marción, se le ocurrió decir, si Jesucristo es el que nos salva, pues ¿para qué necesitamos de la Biblia toda la primera parte, que además es la más gorda, un tocho así de gordo? ¿Para qué necesitamos todo el Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento lo que nos cuentan son desgracias, y guerras, y asesinatos, y adulterios. Entonces dijo este señor, vamos a quitar el Antiguo Testamento. Entonces la Iglesia le pegó así como un pescozón, le dijo, no, ¿dónde vas? Si quita el Antiguo Testamento, no entiende a Jesucristo, porque Jesucristo viene a cumplir una promesa que se había hecho antes durante siglos. Si no entiendes el Antiguo Testamento, no puedes entender a Jesucristo. Por eso los cristianos leemos en nuestras liturgias, leemos en nuestras misas, leemos en nuestras vigilias el Antiguo Testamento, porque es el único modo de entenderlo. Jesucristo es el que cumple. No penséis que yo he venido a cargarme la ley, si yo no he venido, sino que yo he venido a cumplirla. Un poco de imaginación, a ver si acabamos de entender esto. Al final me iré por donde no quiero ir y diré otras cosas, pero bueno, serán buenas, supongo. Los discípulos habían dejado todo, habían dejado familia, habían dejado negocio, habían dejado su casa, habían dejado su pueblo, se habían ido con Jesucristo. Lo habían acompañado, lo habían visto hacer milagros, lo habían ido a predicar, habían visto su vida, habían visto que iba a cambiar todo y que iba a empezar un nuevo modo de vivir. Sentaré en 12 tronos, juzgaré a las 12 tribus de Israel. Algo nuevo estaba empezando con este hombre, que aunque hablaba de las Escrituras, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero hablaba de un modo como hasta ahora nadie había hablado, con una autoridad que nadie ha tenido. Y de repente, en un plis-plas, en unas poquitas horas, ese hombre, por el que habían dejado todo y que sabían que iba a cambiar todo el modo de vivir, lo cogen preso, lo llevan a casa del sumo sacerdote, hacen una especie de farsa de juicio, lo llevan al palacio de Pilato, lo condenan a muerte, lo cargan con una cruz, lo llevan a la cima del Calvario, lo matan y lo entierran. Entonces, a aquella gente, en el Viernes Santo por la tarde, se le cae el mundo encima, es decir, todo ha sido una mentira. Este hombre que iba a cambiar el mundo, que iba a haber otro modo nuevo, ya no existe. Está muerto y enterrado. Todo lo que nos ha dicho era mentira, todo lo que hemos creído no sirve para nada. Esto ha sido un fracaso, esto ha sido un desastre. Y eso fue. Se fueron hundidos, de hecho, los dos de Maús se fueron a su casa, los otros estaban encerrados porque tenían mucho miedo de que pasara lo mismo.
fueron las mujeres, las valientes, las que salieron y se fueron al sepulcro a acabar de ungir el cuerpo del Señor. Entonces, cuando esa gente le llega la noticia por parte de las mujeres, especialmente María Magdalena, de que Jesucristo ha resucitado, cuando lo ven, cuando lo escuchan, cuando comen con Él, cuando pueden incluso, como Santo Tomás, tocarlo, entonces tienen que volver a cambiar todo su modo de pensar, a empezar de nuevo. Todo lo que nos ha dicho este hombre es verdad. Este hombre viene de Dios porque nunca se ha oído que un muerto volviera a la vida. Eso tiene que ser Dios el que lo ha hecho. Entonces, aquella gente que le cambió la vida en tan poco espacio de tiempo por 2 veces de modo brutal, de modo radical, empezaron a leer la Escritura, el Antiguo Testamento, y a comprenderlas cada vez mejor. Aunque de niños la habían leído 1000 veces, aunque las sabían de memoria, después del acontecimiento de la muerte, de la resurrección, vuelven a leer todo, y entonces se van dando cuenta de que todo lo que está ahí dicho es verdad, y lo cumple Jesucristo. De un modo nuevo, de un modo sorprendente, que si no lo hubiera hecho Jesucristo, a nadie se le habría ocurrido decir que iba a suceder. Pero todo, absolutamente todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento en Jesucristo se cumple, y todo el ministerio de Jesucristo lo que hace es cumplir lo que estaba dicho antes, las dos cosas. Todo el Antiguo se cumple en Cristo, todo Cristo está preanunciado, dicho antes en el Nuevo Testamento. Entonces esa es la concepción que tienen los cristianos, cuando en el Nuevo Testamento vemos que San Pedro, San Pablo, Santiago, San Esteban, se ponen a hablar, lo que hacen es recordar la historia sagrada y decir, Jesucristo lo cumple todo. Es que eso somos nosotros. Todo lo que durante siglos Dios ha ido haciendo, Jesucristo lo ha cumplido. Por eso tiene sentido hablar de la Escritura, tiene mucho sentido. Es decir, vamos a ver qué decía el Antiguo Testamento. Pero no podemos ver todo lo que decía el Antiguo Testamento, podemos estar horas y horas y horas. Primero porque como la Sagrada Escritura es palabra de Dios, es viva y eficaz, como Dios es vivo y eficaz. Y siempre se cumple. Y como es palabra de Dios, es inagotable. Entonces, por mucho que hablemos de la Escritura, de la Biblia, siempre se pueden decir más. Por eso, cada vez que escuchamos una lectura en la misa, muchas veces vemos que nos dicen la misma lectura que hemos oído miles de veces desde que éramos niños, nos dice cosas nuevas. ¿Por qué? Porque esa lectura está viva. Porque cuando en la liturgia, en la celebración, se proclama la palabra de Dios, esa palabra es viva y se cumple y nos dice cosas nuevas. Entonces, primero, porque no podemos agotar la Escritura, la Biblia, por mucho que la estudiemos, que nos la expliquen, que la leemos, siempre se pueden decir cosas nuevas. Segundo, porque es gigante, es el Antiguo Testamento, la primera alianza del Señor con el pueblo de Israel, dura pues como 2000 años, entonces mucho dicho, mucho hecho, mucho escrito, y todo, absolutamente todo, se cumple en Jesucristo. Entonces no vamos a decir todo lo que en el Antiguo Testamento nos puede ayudar a entender qué es la Eucaristía. Por supuesto que no, imposible. Segundo, porque hay cosas que ya estamos muy acostumbrados a oírlas y a verlas y a que nos las expliquen. Entonces, tampoco es cuestión de repetir cosas más o menos sabidas. ¿Cuál era mi idea? Cuando hablé con Antonio José se lo dije. Pues eso, sacar algunos textos del Antiguo Testamento vistos con un modo, con una perspectiva, con una luz quizá nueva o más original o que se usa menos, que nos permitan adorar y contemplar el misterio de la Eucaristía de un modo nuevo, que hasta ahora a lo mejor no habíamos caído en eso. Esa es mi idea, no sé si lo conseguiré o no. Teníamos a ver todo, a lo mejor no vamos a ver los textos más conocidos, que más aparecen en nuestras vigilias o en las lecturas de la celebración de la misa, o a lo mejor sí, no sé, ya veré. Tampoco sé muy bien. Al final, tengo aquí un capazo de textos que no nos va a dar tiempo. Tampoco sé muy bien por dónde iremos acabando esta charla, conferencia, discurso, lo que sea. Más o menos me explico. Me ha ayudado mucho. Yo sigo pensando que ahora mismo vivo es el tipo, la persona que mejor conoce la Escritura. Entonces me ha ayudado mucho leer cosas de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Claro, Joseph Ratzinger durante años y años y años, en un trabajo desagradable, mal visto, pero impagado,
ha estado al frente de la Congregación Palestina de la Fe. Entonces, es un tipo que, aparte de ser un señor muy listo y un señor bueno, santo, pues por oficio durante años ha tenido que leer y estudiar pues muchas cosas que se han escrito sobre el Señor, sobre la fe, la Iglesia, los sacramentos, sobre el depósito de la fe, en definitiva, que era su misión. Entonces, es el tipo que más ha leído cosas sobre la Escritura y sobre la Biblia, aparte de por su formación teológica, aparte de por ser alemán, y los alemanes en esto precisamente por la convivencia con los cristianos protestantes tienen una especial sensibilidad en el conocimiento de la Escritura, por ser un tipo que domina el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, que domina el griego. Es un hombre que conoce muchísimo la Escritura. Y al ser un tipo bueno, con un trato de intimidad grandísimo con el Señor, cuando lee la Escritura y cuando te la explica, a mí por lo menos, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, pues me da muchísimas luces. Aquellos libros que sacó, que se llaman Jesús de Nazaret, donde lee algunos textos de la vida de Jesús, ahí me han dado muchas luces. Sobre el tema de la Eucaristía, creo que en 1981, predicó Jueves Santo, Viernes Santo, el Tríodo Pascual, 3 homilías que no son largas, las homilías de Benedicto XVI no son largas, además son ordenaditas, muy alemán. Voy a decir esto, pum, lo dice, y al final te resume, he dicho esto. Entonces, son cortas y ordenadas. Predicó en un tríodo, están recogidas en un libro, parte pequeñita de un libro, que yo solo he encontrado editado en Argentina, no sé, cosas de estas que pasan, pero bueno, que seguro que hoy en internet están por ahí. Entonces yo recuerdo que lo leí hace años y aquel modo de ver la Pascua me dio luces nuevas y me ayudó mucho. Y al venir aquí dije, a lo mejor esto también le puede ayudar a esta gente. Entonces, alguna cosa diré de ahí y otra de otro sitio y pues ya veremos qué pasa, porque esto tampoco es cuestión de matar a la gente ni de aburrirla mucho, ¿verdad? Cuando vea que alguien se queda en el suelo, paro, ¿te parece? O cuando alguien empiece a arrancar o algo así. Hay signos que te dicen, ya es hora de cortar. La profesión de fe de un judío. Cuando un niño judío le dice a su padre, papá, ¿y por qué nosotros somos distintos? ¿Y por qué celebramos la Pascua? ¿Y por qué hay animales que podemos comer y no podemos comer? Cuando en la noche de Pascua le pregunten, ¿qué es lo que pasa esta noche? ¿Qué es lo que le dice un padre judío a su hijo? Empieza diciendo, mi padre era un arameo errante. Bajamos a Egipto, en Egipto fuimos esclavizados, el Señor con mano poderosa nos sacó de ahí, pero empieza diciendo, mi padre era un arameo errante. Antes de ser un pueblo, Israel se erige como pueblo, el Señor lo constituye en pueblo con la Pascua, con la salida de Egipto, sobre todo al pie del monte Sinaí, cuando el Señor le regala la ley a Moisés. Antes de ser un pueblo, era una tribu, un grupo de gente sin ninguna unidad, y eran nómadas que van de un sitio para otro. Nómadas que viven en tiendas de campaña y que tienen su pequeño ganado y conforme van acabando con el pasto que hay en una tierra se tienen que ir a otra y a otra y a otra. Nómadas sin tierra, sin sitio, sin derecho, sin leyes, ocupando tierras de otros. Nómadas significa vivir continuamente en la intemperie, con el peligro de la muerte, con el peligro de que pueda venir un temporal y arrasar las tiendas, o que venga una banda de bandidos y te roben todo lo que tienes y te maten. Nómadas que sobreviven día a día, nómadas. Dice Benedicto XVI, el año empieza con la primavera, con el invierno es como si todo se muriera, la naturaleza deja de existir, los árboles se quedan como secos, no existe nada, el invierno. Y en primavera todo empieza a brotar nuevo, todo empieza a salir. El año para un nómada empieza con la primavera, y en concreto con la primera luna llena de primavera. Ese es el principio del año, ahí empieza todo. La primera luna de primavera, los pueblos nómadas, por la noche, se reúnen en su tienda, se junta la familia es la supervivencia.
Las familias son los que van a dar la vida por ti si fuera necesario cuando te vayan a atacar. La familia es la seguridad de que hay descendencia, de que hay hijos, de que hay vida después de esta vida, de que cuando yo sea viejo alguien me cuidará y se preocupará de mí. Eso solo sucede en la familia. La familia es la estabilidad, la vida, la supervivencia, la defensa, lo que da sentido a todo esfuerzo que se pone. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué matarme a trabajar y a cuidar si luego yo me voy a morir y todo esto no va a servir para nada? La familia es la convivencia, la supervivencia, el futuro, lo que va a venir después. La tienda de campaña, primera luna llena de primavera, la familia nómada se reúne, sabiendo que empieza un año nuevo. Un año nuevo significa desmonta la tienda, coge tus rebaños y vete a tierras que no conoces, a ver qué encuentras por ahí, a ver si puedes sobrevivir, si te respetan, si no te matan, si no te roban, si encuentras agua, si encuentras pastos, si no viene una enfermedad y mueren todos tus rebaños. Empieza todo. Entonces hace un rito para conjurar el mar. No queremos que este año que empieza ahora, primera luna llena de primavera, no queremos que la muerte entre en esta familia, sino queremos que la vida siga adelante. La primera luna llena de primavera, cada familia mata un cordero y con la sangre hace un círculo rodeando la tienda de campaña. Es como una barrera, como un muro en el que se conjura el mal, a la muerte, para que no pueda entrar dentro de esa familia, para que no pueda hacer daño. La noche es la muerte. Ay, a ver si consigo explicarme. Esto a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. La noche es la muerte. En nuestro mundo no, porque hay personas que trabajan de noche, de día, media tarde, que van cambiando de turno. Porque existe la luz eléctrica. Entonces, nuestras calles a lo mejor tienen incluso hasta más luz de noche que de día y nuestras familias también. Pero vamos a tratar de imaginar. No hace falta imaginar el desierto, aunque fuera en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Imagínate que no existiera la luz eléctrica como no ha existido hasta hace bien poquito. Que la única luz y el único calor que hay en la vida es la chimenea, el hogar, se llama así, el hogar. El sitio donde hay un fuego ardiendo, el sitio donde te calientas, donde te haces de comer y donde te puedes iluminar un poquito. Cuando se hace de noche, el hogar se queda apagado, se quedan las brasas tapadas con la ceniza para el día siguiente, con la misma brasa volver a encender el fuego, pero no hay más nada, todo oscuro. Entonces, en la casa, por lo menos hay calor que queda ahí en el rescoldo, se puede ir, pero fuera de la casa, de noche y sin luz, ¿dónde vas? ¿Sí? La noche es la muerte. Te puedes despeñar, te puedes caer, puedes encontrarte con un ladrón que te roba y por mucho que grites nadie va a salir. ¿Dónde vas tú a salir sin luz? La noche es la muerte, la noche es el no existir. Lo único que existe cuando se hace de noche es tu casa, tu familia y ya está, no existe nada más. Pues en esa primera noche del año, en esa primera luna llena de primavera, la familia nómada con sangre de cordero conjura el mal. No entres en esta casa, no entres en esta familia, que a partir de ahora empieza todo de nuevo. Pues eso es lo que ellos habían visto, eso es lo que el pueblo hebreo había visto, había conocido y había vivido. Y en un momento el Señor interviene, y el Señor, conociendo quién es ese pueblo y qué es lo que vivía y cuáles son sus costumbres, toma lo que ya existía y le da un sentido nuevo. La historia la sabemos, pero voy a volver a leerla porque los textos siempre que se leen se cumplen, se hacen nuevos. Libro del Éxodo, capítulo 12, la Pascua. El pueblo de Israel, prisionero en Egipto, martirizado, esclavizado. Cuando las mujeres hebreas, dice el faraón, cuando las mujeres hebreas den a luz, si es varón, la arrojáis al río que muera, si es hembra, la dejáis morir. El pueblo de Egipto, el pueblo de hebreo condenado al exterminio, al final es la muerte pelada.
Se acabó, ya no tiene ningún sentido nada. Esto no, es imposible. Todo un imperio como es el imperio de Egipto, con toda la fuerza, se ha volcado contra ese no pueblo, porque ni tan siquiera es un pueblo. O sea, familias más o menos emparentadas de nómadas que por hambre se fueron a vivir a Egipto y que ahí están siendo explotadas. Primera luna llena de primavera, Éxodo 12. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses o el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de cada mes, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si su familia es demasiado pequeña para comerlo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis las sangres, rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo, ni cocido en agua, sino asado a fuego, cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemaréis. Lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y diré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en la casa donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora. Cuando yo hiera a la tierra de Egipto, este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, la festejaréis. Es la Pascua del Señor. Pascua significa paso, ¿de acuerdo? Pascua significa paso porque el pueblo de Israel es hecho pasar, cogido, dice, con mano poderosa, brazo extendida. Dios coge a ese pueblo y lo arranca de las entrañas de Egipto, abre el mar y lo hace pasar, lo hace atravesar el mar. Pero Pascua es primero porque el que pasa es el Señor. El Señor pasa casa por casa por todas las casas de Egipto. Y cuando llega a una casa y ve la sangre del cordero, lo que hace es pasar, salta a la siguiente casa. El Señor pasa por encima se salta esa casa y va a la siguiente. Es la sangre de un cordero la que hace que la muerte no entre en esa casa. En todas las demás casas que no tenían la sangre, sí. Dice Benedicto XVI, la Pascua por eso es la fiesta que se celebra en la familia, no se celebra en el templo. Yom Kippur la gente va al templo, se suena la trompa del shofar y se ponen de rodillas, se postran en el suelo, en el templo. No, la Pascua se celebra en la casa, en el hogar, como un círculo cerrado. Ya no son tiendas de campaña, ya son casas construidas, entonces no hace falta hacer un círculo de sangre alrededor de la tienda, pero en la puerta, que es por donde único se puede entrar, se rodea las 2 jambas, el dintel, sangre de cordero, para que la muerte no pueda entrar ahí. Esa es la Pascua es la familia que se reúne para librarse de la muerte. En el principio del año nuevo, la primera luna llena del año, la primera luna llena de primavera, se conjura a la muerte, al mal, para que no entre en esa familia. Y se tiene la seguridad de que la muerte va a pasar por ahí, va a pasar de largo y no va a entrar en esa familia. Generación tras generación, recuérdalo, cada año el 14 de Nisan, reúnete en tu casa con tu familia y volverá a hacer presente lo mismo. El pueblo de Israel hace memorial, que no significa solo memoria, no significa yo recuerdo lo que sucedió, como el que cuenta un cuento, sino que sucede. Cada 14 de Nisan, cada noche de Pascua, sucede.
Y el padre se lo cuenta a su niño. Yo era prisionero y estaba en Egipto, aunque hayan pasado miles de años. Y el Señor pasó con mano poderosa y con brazo extendido y nos arrancó de la muerte y nos regaló la vida y abrió por nosotros el mar rojo y nos dio la libertad. El Señor pasa, la muerte queda fuera, el Señor nos libra de la muerte, año tras año. Y es verdad, y sucede. Ya no son nómadas, ya viven en casas. Y el Señor ya no es solo la familia, que también es la familia, sino el Señor ha constituido un pueblo. El Señor, que podía salvarnos individualmente porque podía hacer las cosas como le diera la gana, prefirió salvarnos formando un pueblo porque somos seres sociales, porque el ser humano está hecho para vivir en comunidad, para vivir formando un pueblo. El Señor constituye un pueblo, de eso no habla, pero bueno, al pie del monte Sinaí le da la ley, eso lo celebramos hace muy poquito, el día de Pentecostés, la noche de la vigilia se hablaba de ella, nos da la ley y entonces forma un pueblo. Por eso la Pascua ya no se celebra solo en familia, que también, sino se celebra como un pueblo. 3 veces al año, todo varón israelita tiene que ir a ponerse delante de mi presencia. Así que todo judío adulto, quiere decir que tiene ya más de 12 años, tiene que ir por 3 veces a Jerusalén cada año, por Pascua, por la fiesta de Pentecostés, por la fiesta de las tiendas, de los tabernáculos. Pascua. La Pascua se celebra en la ciudad de Jerusalén. Todo el pueblo se mete dentro de los muros de Jerusalén. Está prohibido en esa noche abandonar la ciudad de Jerusalén, salir fuera. Y todo el pueblo, reunido en familia y reunido en pueblo, conjura a la muerte. Hace memorial de que el Señor ha librado a su pueblo de la muerte al sacarlo de Egipto y le ha regalado la libertad. Esa es la noche de la Pascua. El Señor en familia, con su familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, son palabras de Jesucristo. ¿Cuál es la familia de Jesucristo? La familia de Jesucristo son los que creen en Él, los que creen en Él. ¿Os acordáis cómo acaba el episodio de las bodas de Caná, que es un episodio que hemos oído hasta la saciedad? Acaba diciendo, este fue el primero de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea. Aquí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Inmediatamente, el versículo siguiente aparece que los discípulos se fueron a vivir con Jesús. Bajó entonces Jesús a Cafarnaúm, sus discípulos se fueron con él. Con Jesús empieza una cosa distinta, un modo distinto, salirnos del tema, pero es por situarnos un poco. Un modo distinto de relacionarse con los hombres que hace que los hombres seamos su familia, que vivamos con Él. El que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. Son textos que hemos leído estos días en la preparación de Pentecostés y yo creo que en la liturgia de la Trinidad también aparece algo de eso. Dios vive con nosotros. Según el Evangelio de San Juan, cuando los 2 primeros discípulos se van detrás de Jesús delante y él detrás, Jesús se para, se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? Y aquellos discípulos, esto es sorprendente, no le preguntan, pues te buscamos a ti, o queremos saber quién eres, o que nos digas, o que nos prediques, no, lo que aquellos todos le dicen, maestro, ¿dónde vives? Tenían claro, lo mío es irme a vivir con este hombre. La familia de Jesús son sus discípulos. Dice Papa Benedicto XVI que lo que hace el Señor es coger lo que ya existía, era la tradición de las escuelas de los maestros de su época, Jaurá, se llama ese tipo de convivencia en los que los discípulos dejan su familia, se van a ir con su maestro y van de pueblo en pueblo juntos. O sea que lo que hacía el Señor era algo normal, por eso la gente veía en él un rabí, un maestro, que enseñaba la ley de un modo nuevo, pero era un modo de vivir. Entonces, que también era normal que un grupo de discípulos con su maestro se fueran a Jerusalén y celebraran la Pascua juntos. La familia que se reúne, la primera luna llena de primavera, en una casa en Jerusalén,
a celebrar la Pascua. Pero esa Pascua es diferente, pues esa Pascua es la verdadera, la definitiva, sangre de la alianza nueva y eterna. Es un cordero que muere y con esa sangre conjura, pero ya de verdad definitivamente. El otro era solo un anticipo, la muerte, de modo que la muerte ya no puede entrar en esa familia y en esa casa y ya no puede hacerte daño nunca jamás. Dice también el Papa Benedicto, y el Señor cumple y rompe y va mucho más allá, porque el Señor, ¿qué es lo que hace? En cuanto acaba la cena de Pascua, después de haber recitado el Salmo, de haber recitado los salmos, el Gilel, la alabanza con la que acaba la cena de Pascua. Pues lo que hace el Señor al acabar la cena de Pascua es coger a sus discípulos, salir de la casa, salir de la ciudad de Jerusalén, cosa que estaba prohibida en la noche de Pascua, atravesar el torrente Cedrón e irse al huerto de los olivos. Sale fuera, atraviesa. ¿Por qué? Porque ya estamos en la Pascua definitiva. Porque definitivamente y para siempre la muerte ya ha sido vencida y ya nadie te puede matar. Porque tenemos la sangre de un cordero que nos da no solo el deseo, vamos a conjurar al mal para que el mal no entre de nosotros, no solo el recuerdo, un día el Señor me sacó de una muerte concreta, de la muerte de los primogénitos, sino la realidad presente, verdadera, real, sustancialmente presente, de que la muerte ya no tiene nada que hacer conmigo. Decía Papa Benedicto XVI, año 1981, hace tiempo, esta es nuestra realidad. Hablaba para sus feligreses de la ciudad de Múnich, en Alemania, pero nos sirve para ahora. La familia es la vida, es donde se transmite la vida, donde se transmite la fe, donde se asegura el futuro. Y la familia está rodeada de muerte que quiere entrar dentro y cargársela. Eso no hace falta explicarlo mucho, porque basta ver cómo está el percal, cómo están las leyes, cómo están los medios de comunicación, cómo está el cine, la televisión, las redes sociales, y cómo es todo un intento, una presión brutal por entrar dentro de la familia y destrozarla. La ridiculización que se hace de la transmisión de la vida, del respeto a la vida en el seno materno, de la fidelidad dentro del matrimonio, la ridiculización que se hace de la autoridad de los padres sobre los hijos. Bueno, es que no voy a ponerme yo muy negativo con esto, aparte que he venido otras cosas, pero creo que fue el año pasado, hace 2 años, Comunidad Autónoma de Murcia aprobó una ley, ellos la proclaman por el respeto de las personas LGTBI. Se aprobó en la Asamblea Regional de Murcia, se aprobó por unanimidad, todos los partidos políticos estaban de acuerdo con esa ley, pero leerla te pone los pelos de punta, es decir, un padre no tiene ninguna autoridad sobre su hijo, no lo puede ni tan siquiera ayudar, ni un padre, ni mucho menos nadie que quiera echarle una mano. Es brutal. Ahí está, esa ley está, se aprobó y está vigente. El obispo dijo algo, se metieron con el obispo, ahí se quedó. Todos los partidos de la Asamblea Regional Murciana, eso fue cierto. Ahí está. En el BORM aparece. Bueno, familia se reúne y una presión brutal de muerte que quiere entrar en la familia y matarla. El nuevo Israel, que somos la Iglesia, los cristianos, con una presión brutal que quiere ridiculizar cualquier tipo de religión, no, que quiere ridiculizar el cristianismo, en concreto en España, en la Iglesia Católica, pues somos los que históricamente hemos tenido más peso, más número, más tradición, más historia, más cultura y mejores cosas hemos hecho. No nosotros, sino los santos que ha habido en nuestra Iglesia española durante tantos siglos. Entonces, una presión exagerada por ridiculizar nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, nuestro modo de hablar. Pero más que nunca necesitamos hacer Pascua, necesitamos reunirnos en familia, como pueblo en Iglesia, en la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia, y celebrar la Pascua, porque esa sangre
La sangre del Cordero que se entrega es lo que nos da la seguridad de que no van a poder sobre nosotros, no van a poder con nosotros, que la muerte no puede. Aunque objetivamente todo diga lo contrario, igual que aquellos 4 matados, perdón por la expresión, que estaban en Egipto y que veían cómo el faraón se cebaba con ellos, decían, pero si nosotros no podemos hacer nada, dice el Señor, yo actuaré. Pues lo mismo, es muy, muy actual reunirnos en Pascua alrededor de la Eucaristía, celebrar la misa, adorar al Santísimo, comulgar y ver que la muerte no va a tener poder sobre mí. Imaginaros lo que era la iglesia primitiva. Imaginaros, hace poco leí algo sobre eso, lo que eran los cristianos que había en Roma, en época de un emperador que se volvió loco y que era Nerón, que se creía, por supuesto, que era Dios y que era el mejor poeta, el mejor artista, el artista más grande que había existido nunca, y que para desviar el odio del pueblo intentó dirigirse hacia los cristianos y consiguió lo contrario. Pensad lo que era en Roma, año 64, recién nacida la iglesia, los pocos cristianos que había en Roma, viendo la potencia de lo que era el imperio romano y con su emperador a la cabeza, dirigido con toda su fuerza contra ellos, y ver que Nerón murió y borraron su memoria de todos los documentos escritos, y que al final el imperio romano cayó, y primero se hizo cristiano y luego acabó cayendo. Que la muerte no tenía poder sobre ellos. ¿Con qué fe, con qué confianza se reunirían a celebrar la Pascua, la cena del Señor, la Eucaristía? Con la seguridad de que aquella sangre de aquel Cordero les decía que la muerte no iba a triunfar sobre ellos y que la vida siempre iba a salir adelante. Pero estamos en una época como que muy, muy parecida, por lo menos aquí en nuestro occidente, que en otra época fue cristiano y que ahora es rabiosamente anticristiano. En familia, como pueblo, celebrando la Pascua, no sé qué padre lo decía, con nuestros labios manchados en la sangre del Cordero y con la seguridad de que podemos salir fuera, que podemos ir al trabajo, a los medios de comunicación, a los espacios donde se discute, nuestros amigos, nuestros vecinos, sabiendo que nadie va a poder entrar dentro de ti, que la muerte no va a poder entrar dentro de ti, porque hay un Cordero que ha derramado su sangre y que hace como un cerco alrededor tuyo, y que si tú no lo quieres dejar entrar, si tú te apartas, sí, claro, si tú te apartas el mal puede entrar. Me quedan 2 minutos, voy a decir una cosa, aunque no tiene mucho que ver, pero yo creo que sí, todo tiene que ver en la Escritura. La familia, primero la familia de tienda de campaña, luego la familia de Israel en la casa y dentro de la ciudad de Jerusalén, y luego la familia dentro de la iglesia, se reúne sabiendo que al reunirse alrededor de la sangre de un Cordero, la muerte no puede entrar, la muerte está vencida y no tiene nada que hacer. Ahora bien, si tú te sales fuera, si tú abandonas la Eucaristía, si tú abandonas tu familia, si tú te dejas tu iglesia, te van a comer, va a durar nada, va a ser destrozado. No se te olvide, ¿de acuerdo? No se te olvide que la seguridad que tenemos en que el mal no va a poder con nosotros no es nuestra, sino es una seguridad en la sangre derramada y en el cuerpo entregado, que es lo que te va a dar vida, no en tus propias fuerzas. Y eso a mí me recuerda, igual no tiene que ver, pero a mí me recuerda una señora que tenía un trabajo un poco curioso. Esta señora era prostituta, cosas que pasan. Ha pasado en todas las épocas, pues sigue pasando. Se llama Rahab, la señora. Rahab significa la ancha, se ve que era, pues, eso, o grande, más bien grandecilla. Rahab la prostituta. La historia la sabéis. Rahab vivía en la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel estaba para entrar en la tierra prometida y al entrar lo primero que se iban a topar es la ciudad de Jericó. 2 espías entran a ver qué es lo que hay en la ciudad de Jericó antes de conquistarla. Rahab, la prostituta, lo recibe en su casa. Hemos oído hablar de quiénes sois vosotros. Hemos oído hablar de lo que hizo el Señor con vosotros, cómo abrió el Mar Rojo, cómo os ha sacado del pueblo de Egipto. Sabemos que no tenemos nada que hacer, que si el Señor está con vosotros, aunque somos una ciudad la más antigua del mundo y aunque tenemos murallas y torres y ejércitos,
nos vais a destrozar vivos, lo sabemos. Solo te pido que cuando la muerte llegue a esta ciudad, a mí y a mi familia nos respetéis. Y le dicen aquellos espías, vale, te lo prometo, pero tú tienes que hacer algo, ¿de acuerdo? Si quieres que el Señor te salve. En el momento en que conquistemos la ciudad de Jericó, tú tienes que reunir a tu familia dentro de tu casa. No salgáis de la puerta de tu casa. Y tu casa la vas a marcar con un trapo, con un paño rojo colgado de la ventana. Esa es la señal. Y si tú estás dentro de tu casa con ese paño rojo colgando de la ventana, ningún mal va a entrar. Ahora bien, si un pariente tuyo se le ocurre salir, pues ha muerto. Ahí ya no es culpa nuestra. Si alguien sale de la puerta, nosotros nos consideramos libres de la promesa que te hemos hecho. Y así sucedió. Esta vez no fue sangre, sino que fue un paño, pero el paño tenía que ser rojo, lógicamente, porque representa la sangre. Y ahí sucedió. No pasó la muerte por aquella familia, porque estaban reunidos y había una sangre que los protegía y la muerte no podía entrar dentro de ellos. Esa es la Pascua, y esa es la Eucaristía, y esa es la seguridad de que la muerte no va a entrar en tu vida. Aunque veas que es poderosísima, que ataca a tu familia, que ataca a tus amigos, que ataca al país entero, a toda Europa, que te ataca a ti mismo, incluso con una enfermedad, con una injusticia, con una calumnia, con una mentira, con un ataque que tú no te mereces. Si estás reunido con tu familia, en tu pueblo, que es la Iglesia, alrededor de un cordero y de una sangre derramada, la muerte no puede hacer nada. He pasado 3 minutos, pues me voy a callar ya. Nadie se ha caído al suelo, nadie ha roncado, pero bueno, yo creo que más de media hora yo creo que tenemos de sobra. Pon el papel coloquio, si nadie quiere hablar yo no tengo ningún problema, no me voy a joder. Pues al final solo he visto uno de las 10 cosas que quería ver. Suele pasar. Eso ya indica que te podemos invitar otro día y continúas con la siguiente. Bueno, pues ahora si alguien quiere, pues eso, formular alguna pregunta o alguna cuestión o alguna reflexión que surja desde lo que nos ha ido exponiendo en esta mañana, pues es el momento para si alguien quiere. Yo, no obstante, antes de que se me lance nadie, pues yo voy a hacer mi reflexión personal, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos, yo creo que hay una cosa importante que creo que ha ido intentando transmitir, por lo menos yo así lo he pillado, ¿no? Y es la importancia de la comunión, ¿no? El hecho de fomentar la comunión, de entrar en comunión, es lo que permite que nosotros podamos hacer barreras contra el enemigo, contra la muerte, contra el demonio en definitiva, ¿no? Pero que esa comunión, entiendo que no es una comunión fruto. Además, hoy creo que es muy oportuno decirlo, que están constituyéndose todos los ayuntamientos de España. Es verdad, cierto, consenso. No es fruto de un consenso en el que yo haga una renuncia y tú hagas unas propuestas, sino que quien gesta la comunión y quien nos hace fuertes en la comunión es el Señor, que se pone delante nuestro. Si nosotros hacemos consenso, y qué bien que estamos junticos, pero no está el Señor, la muerte se filtra entre nosotros. Pero si nosotros no nos hemos puesto a ponderar cuál es la iniciativa más adecuada, pero el Señor está en el centro y nosotros con Él, la muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Yo por lo menos eso ha sido lo que he ido pillando un poquillo de lo que Él ha ido transmitiendo, ¿no? Y eso era un poco la reflexión que quería compartir, porque precisamente la Eucaristía es el signo de la comunión, ¿no?